Derecho Internacional, Grupo Invencibles, presenta Naturaleza Jurídica del Derecho Internacional Público. Licenciada, tenga usted muy buenas noches. Somos el grupo que va a disertar el siguiente tema, es la naturaleza jurídica del derecho internacional público. Estudiantes e integrantes del grupo somos Willy Winton Mitapoma, Vilma González Chiji, Yesenia Lisset Mata Quispe y mi persona, Franz Reinaldo Salgado Mamani. Vamos a empezar con la introducción de nuestro tema. Bien, en el presente trabajo tratamos de pretender brindar una información sobre la temática de la naturaleza jurídica del derecho internacional público a los estudiantes del tercer año, tercero J, de la Universidad Pública de Alto de la gestión 2022. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Entre el objetivo general que tenemos en el grupo es implementar una ciencia crítica y reflexiva ante las relaciones internacionales a través de la temática naturaleza jurídica del derecho internacional. Esa temática está dirigida para los estudiantes del tercer y de la carrera de Derecho de la presente gestión. Como objetivos específicos tenemos determinar las características del derecho internacional, entender la naturaleza del derecho internacional, establecer las relaciones del derecho internacional con otras ciencias y finalmente determinar las fuentes del derecho internacional. En esta primera parte vamos a dar una generalidad de lo que es el derecho internacional. Podemos decir que este es el que estudia las relaciones y el comportamiento en referente a otros estados y a otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes, mediante las normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Más brevemente se irá desarrollando en todo el transcurso de la exposición. Como definición podemos mencionar que el derecho internacional público puede definirse como un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones con otros estados que también son considerados como sujetos soberanos. El derecho internacional está basado e integrado por acuerdos. Estos acuerdos pueden ser tratados, pactos, convenios, cartas, memorándums, declaraciones conjuntas, intercambio de notas. La Corte Internacional de la Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas cuya función está conforme al derecho internacional. Continuando con la exposición, pasamos al siguiente punto. Los sujetos que cuentan con la personalidad jurídica internacional reconocidos. Este es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos. Como tenemos los estados soberanos, los organismos internacionales principalmente, la Santa Sede, los movimientos de liberación nacional, los insurrectos, la Cruz Roja Internacional, los propios individuos, es decir, las personas físicas. Tomando otro punto en cuenta, tenemos características del derecho internacional. El derecho interno, pues, le falta un órgano legislativo central, una fuente como la ley. Tampoco posee poder coactivo o internacional. El derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados. Se ha dicho que el derecho internacional es indirecto e incompleto. Lo primero, por relación a los individuos que solo aparecen como sujetos mediatos a través de los sujetos directos, que son el Estado, y lo segundo, por referencia a la necesidad que tiene que valerse de los estados. Hoy estas críticas van dejando de tener fundamento porque los individuos están adquiriendo una personalidad internacional propia, directa,
Y el ordenamiento internacional, por otra parte, va creando sus propios órganos internacionales, por rudimentarios que todavía sean en sí mismos, ¿no? Luego tenemos otro punto muy importante, que es la doctrina voluntarista, que se puede tomar 2 puntos en cuenta, que son la doctrina voluntarista y la doctrina objetivista. La doctrina voluntarista es un producto de voluntad humana propia, ¿no? El otro punto, doctrina objetivista, tenemos como el ordenamiento jurídico, ya sea fuera del campo de la voluntad humana o ya sea en el hecho social. Es decir, es una fuerza coactiva que se impone por sí mismo a los individuos. Tenemos también lo que es el derecho internacional público y la moral internacional. Tenemos acá un punto muy importante, que es el resolver los conflictos jurídicos. Tenemos que asegurar, o se tiene que asegurar, la paz, y también tomar en cuenta, ¿no?, lo que son los tratados, acuerdos, o tomar en cuenta las vías diplomáticas. Licenciada, continuando con el tema, vamos a hablar sobre las fuentes del derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional, en todo caso, tenemos que recordar que esta expresión se aplica al derecho internacional público, de esta manera diferente al derecho interno, puesto que la comunidad internacional carece de un poder político superior a los estados, con competencias legislativas, podríamos decir, capacidad para dictar normas obligatorias para todos ellos. En este tema abordaremos el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico internacional. A continuación, detenemos en cada una de las fuentes, salvo en los tratados que son objeto de tratamiento aparte. De especial relevancia para un internacionalista es el conocimiento del concepto de normas imperativas o normas de ius cogens, las normas que ocupan un lugar especial en el derecho internacional público. El derecho internacional público, su sistema de fuentes es la determinación de las cuales son ellas, que se han basado, ¿no?, en lo dispuesto en el artículo 38, inciso 1 del Estatuto de la TIJ, que establece que el tribunal, cuya función es decir, conforme el derecho internacional, las controversias que le sean sometidas para deber aplicar. Podemos mencionar entre estas, como inciso A, las convenciones internacionales, inciso B, las costumbres internacionales, inciso C, los principios generales del derecho, y inciso D, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas como medios auxiliares para determinar las reglas del derecho. Podríamos hablar también de la costumbre. La costumbre es un procedimiento de creación espontánea, no formalizada de normas de derechos internacionales públicos, surgiendo por la repetición constante de las conductas uniformes de sus sujetos a lo largo del tiempo, las cuales se inician libremente, pero que en su momento indeterminado son consideradas para todos o por la mayoría de ellos, que se las practican como obligaciones jurídicas. Elementos de la costumbre. Así pues, las costumbres se componen de 2 elementos. Podríamos decir la práctica de los estados o elemento material u objetivo, otra que es la convicción jurídica de la obligación u opinion jus, elemento subjetivo o psicológico. Bien, continuando con el tema, en este punto vamos a tocar prácticamente la relación que tiene el derecho internacional público con diferentes ramas. Una de ellas, por ejemplo, es la relación que tiene con el derecho constitucional. Si bien sabemos, el derecho constitucional estudia la parte fundamental de las normas, de acuerdo a la supremacía, en la cual se fundamenta en los derechos, o en este caso en los derechos humanos, se podría decir, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el derecho a la vida.
en un estado que en otro estado de la misma forma el derecho a la vida es respetado. Por lo tanto, es uno de los pilares fundamentales para que se pueda constituir o se pueda establecer una constitución política de un estado, ¿no? El otro tema, el otro punto sería la relación con el derecho civil. Si bien sabemos que el derecho civil se encarga de regular las relaciones entre las personas en este caso, ¿no? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que si una persona realiza, por ejemplo, algún contrato, obtiene alguna sentencia en otro estado, esa sentencia tiene también efecto en el estado donde el cual se va a promover o tal vez convivir. Un ejemplo, digamos, una persona va directamente, se casa en los Estados Unidos, en Bolivia ese matrimonio también tiene efecto jurídico, ¿no? Es así de que de esta forma tiene esa relación con el derecho civil. La siguiente rama es el derecho penal. Si bien conocemos que el derecho penal estudia al delincuente, a los móviles en la cual incita, digamos, a tomar una decisión a una persona y al procesamiento que corresponde en este caso, y en la cual concluye con una sentencia y una pena. En este caso, cuando una persona comete un delito en un estado, ya prácticamente en muchos casos pide refugios, pide, digamos, asilos en otro estado, prácticamente todo este procedimiento regula a través del derecho penal, siempre con el derecho internacional, ¿no? El siguiente punto, la siguiente relación, por ejemplo, va relacionado con el derecho comercial. Ya, el derecho comercial prácticamente se basa en la relación que tiene un Estado con otro a través del comercio, ¿no? Un claro ejemplo tenemos todos los días, Chile prácticamente es un Estado, un país donde nos provee a nosotros, o tal vez un país donde pasan todos los días mercancías a Bolivia. De todo eso, prácticamente las relaciones entre estados han establecido tributos, ¿no? Entonces, esos tributos, en base a esas mercancías, ya son normados a través de los estados. Y por último tenemos el derecho administrativo. Como conocemos, un ejemplo de todo esto, el derecho administrativo, es el procedimiento que cada persona realiza para poder hacer un determinado trámite, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro es la visa que tenemos que adquirir para poder llegar a los Estados Unidos. Uno, para adquirir esa visa, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que obviamente el Estado estadounidense, en este caso, nos pide como bolivianos y nosotros tenemos que cumplir. Esta relación obviamente es normada a través del derecho administrativo, que obviamente repercute en las normativas internacionales. Bien, como conclusión podemos decir que prácticamente este tema nos ha ayudado bastante en establecer cuáles son los principios, cuáles son las normativas, la relación que tienen determinados estados, la organización prácticamente que ha permitido manifestarse en determinadas normas, determinados procedimientos, etcétera, para poder funcionar de forma general, ¿no? Una de las instituciones, por ejemplo, muy fundamentales es la Organización de Naciones Unidas, en la cual ellos, determinados países, se han organizado para poder tener unas normas, como decía anteriormente, muy establecidas, ¿no? Entonces, ¿en base a qué? A principios, a normativas muy básicas, como son sobre todo los derechos humanos. Entonces, es así de que en base a eso han ido, digamos, coordinando, han ido estableciendo normativas que son reflejadas en el día a día de todas las personas en cada estado. Es todo, querida licenciada, estimados compañeros, agradecerles por la atención. Muchas gracias. Derecho Internacional. Muchas gracias por su atención.